capítulo 11. Job, capítulo 11. Continuamos con el estudio de la serie del libro de Job. Respondió Zophar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciese, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. En esta mañana que vamos a abordar el capítulo 11 del libro de Job, encontramos al tercer filósofo, al tercer amigo de Job, que por el orden de aparición podemos nosotros deducir y suponer que era el más joven. Zophar era un muchacho, efectivamente, pues me imagino que andaba entre los 45 y 55 años de edad. En esa época eran muchachos a esa edad, pero era un hombre que juzgaba demasiado precipitadamente, juzgaba demasiado impulsivamente, juzgaba sin tener absolutamente todas las piezas del rompecabezas, y esa forma de ser guiado por sus emociones, por sus impulsos, sin poder controlarlos, lo llevó más tarde a ser exhortado y enjuiciado por Dios. Zophar, en este capítulo, habla la verdad. Este capítulo está lleno de profundas meditaciones filosóficas, morales y espirituales. Sin embargo, todas las palabras de sabiduría que acabamos de escuchar, que realmente son la verdad, estaban mal dirigidas. Él debió haber dirigido esas palabras a otras personas que verdaderamente vivían en pecado. Sin embargo, toda esta sabiduría la vació y se la entregó a un hombre justo, a un hombre que no necesitaba que lo siguieran reprendiendo, dada su enfermedad tan lastimera y tan miserable en que se encontraba. Y por eso en esta mañana vamos a aprender mucho acerca de saber a quién le decimos lo que le tenemos que decir. Este discurso de Zophar no fue largo, pero fue un discurso lleno de animosidad, de enojo y de contrariedad. La Biblia dice en Efesios 4:26 que existe un lugar y un tiempo apropiado para enojarse. Sabemos por la Biblia que enojarse
no es pecado. Vuelvo a repetir, enojarse no es pecado. Es pecado que te dure el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia en Efesios 4, ni le deis lugar al diablo. Todos nosotros tenemos emociones y reaccionamos de acuerdo a la presión externa, a la crítica, a los ataques, a las provocaciones, muchas veces con enojo. No lo podemos evitar. Y pues ya alguien se te cerró en el periférico y tú ya estás de repente encarrerado a alcanzarlo y a tocarle el claxon y cerrarte y decirle, ¿qué traes conmigo? Sin embargo, si tú continúas con este carácter en el cual no puedes dominar tus emociones, vas a pagar caro, porque el que fácilmente se enoja hará locuras, dice el rey Salomón. Grande es el de espíritu que puede dominar. Si tú eres una persona enojona, que se aira de una forma precipitada e impulsiva, vas a tener que pedirle a Dios para que Él te ayude. Hace unos días, mi esposa y yo acabamos de leer un libro. Se los recomendamos, está escrito por el hermano de Benny Hinn. El libro se llama En su presencia, o algo así de la adoración en su presencia. Él se llama Sam Hinn, hermano de Benny Hinn. Es un libro maravilloso para los que quieran aprender a adorar a Dios, conocer cómo entrar a la presencia de Dios. Y en su libro, este hermano cuenta lo siguiente. Un día estaba por las calles de Orlando, Florida, y se me cerró un señor en el tráfico. Yo venía, dice Sam Hinn, con mi hijo pequeño, menor de edad, y me dio tanto coraje que lo alcancé y le grité y le comencé a tocar el claxon y me comenzó a decir el Espíritu Santo, Sam, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a bajarte y liarte a golpes y oscurecer tu testimonio delante de la gente? ¿Quieres que alguna vez alguien saque una pistola y te dé 2 balazos por tu impulsividad? ¿Quieres llegar a que te metan a la cárcel? ¿Quieres provocar un accidente? Detente. Y el Espíritu Santo, mientras estaba trabajando con su corazón, hizo que Sam se frenara y en ese momento se salió de la carretera y él dice que comenzó a llorar. Comenzó a llorar profundamente y le dijo, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Ya no quiero ser así. Quiero que me liberes de esta fuerza, de este enojo que me va a llevar algún día a arruinar mi testimonio y tal vez a poner en peligro mi propia familia. Entonces él comenzó a adorar a Dios, Señor, líbrame, yo no quiero ser así, perdóname, no quiero enojarme tan fácilmente. Y en una reunión de adoración, su hermano Benny le puso las manos, oraron por este espíritu que él tenía y fue liberado inmediatamente. Él dice que lo que Dios anhela en nuestra vida es la actitud de nuestro corazón respecto al pecado. Así pues, si tú eres enojón, si naciste con un temperamento colérico, pues esa es tu personalidad, es tu carácter. Sin embargo, tienes la responsabilidad de aprender a sujetar y dominar tu carácter. Que no puedo, tienes toda la razón. Sin Cristo, nada podemos hacer. Todo lo podremos en Él que nos fortalece. Zofar hace 3 acusaciones en contra de Job en este capítulo. Del versículo 1 al 4, acusa que Job es culpable de su pecado. En los versículos del 5 al 12, lo acusa que es un ignorante, que no sabe nada ni conoce a Dios. Y de los versículos 13 al 20, lo acusa de que es muy terco porque no se quiere arrepentir. Como respuesta, Job en cada una de estas acusaciones le dice más adelante en el capítulo 12 y en el capítulo 14 que en primer lugar afirma su inocencia, en segundo lugar que él realmente conoce a Dios y en tercer lugar que si no tiene esperanza, ¿cuál es entonces la necesidad de que él tenga que arrepentirse? Porque según Zofar, él seguía siendo culpable. Vamos pues a comenzar en esta mañana con los primeros versículos, donde vemos a Zofar animoso, colérico, enojado, atacando a Job. Respondió Somar Namatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta,
Y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Zofar comienza sin piedad, sin misericordia, sin compasión, sin sensibilidad, a agredir y atacar a su mejor amigo. Y comienza a decirle que Job era un merolico, que hablaba demasiado, que se quejaba demasiado sin tener misericordia de él. Qué triste es ver que muchas personas, en lugar de edificar la vida de sus hermanos, en lugar de tener compasión por los hermanos caídos, por los hermanos enfermos, comienzan a lastimarlos y a herir su reputación. En lugar de ofrecer vida, estas personas crean miseria. La Biblia dice en Romanos 12:15, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Esta es la orden, el mandamiento de Dios para con nuestros semejantes. Si alguien llora, si alguien está caído y si alguien está en problemas, no vengas con un espíritu de juicio, no vengas con un espíritu donde la espada la traes en la mano y lo acabas de rematar en el suelo, o si cae tu hermano, lo sigues agrediendo a patadas, como dice el dicho, de árbol caído hacen leña. Ese no es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es saber que hay un Dios todopoderoso que delante del cual ese árbol caído está ante sus ojos. Mi espíritu es ir y ofrecerle mi mano para ayudarlo a levantar. Si él está gozoso, me gozo con él. Si él está llorando, me lloro con él. Si él está triste, me entristezco con él. La Biblia nos manda a aprender a identificarnos y a sensibilizarnos con el dolor de los demás. Alguien en este momento podría preguntar, oiga, pero yo no siento cuando alguien llora, llorar con él. Quiero ser sincero, agradezco tu sinceridad. Otra persona podría decir, yo no tengo esa sensibilidad para poder ver a una persona y alegrarme con él. Bueno, la cuestión es la siguiente, tú no puedes identificarte con los que lloran, con los que se entristecen y con los que se alegran, por la única y sencilla razón que no hay en ti el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2, del 1 al 3. En segundo lugar, podrás preguntar, ¿por qué no hay dentro de mí este sentir? ¿Por qué no soy sensible? ¿Por qué este carácter que tengo tan enojón y tan gruñón y tan amargado y tan resentido que es más fácil que yo critique que yo pueda edificar? La razón, en segundo lugar, es la siguiente. No pasas demasiado tiempo con el Señor Jesús. Tú no puedes ser sensible, ninguno podemos ser sensible si no tenemos una comunión continua, diaria, ininterrumpida con el Señor Jesucristo. Mientras nosotros vivimos con Cristo en oración diaria, en comunión diaria, con la palabra diaria, limpiando nuestros corazones, la palabra, que es el instrumento que nos limpia, que nos transforma, que renueva nuestra mente, comienza a implantar las semillas de la misericordia, de la sensibilidad, del amor, de la compasión, y mientras leemos más la palabra y comulgamos más con Dios, estas actitudes van creciendo porque están siendo regadas, van creciendo porque estoy manifestándolas, van creciendo porque estoy perdonando, siguen creciendo porque cada día practico lo que la Biblia me enseña. Y dentro de 5 o 10 años eres una persona irreconocible, donde verdaderamente es una forma espontánea con la cual tú te identificas con los demás. Si tú no tienes este corazón, tú tienes que arrepentirte de no tenerlo. Pedirle a Dios, oh Dios, yo no tengo este corazón. Yo quiero sentir a la gente, quiero identificarme con la gente, ya no quiero criticar a nadie, quiero que tú seas el que obres a través de mi vida. Y Dios, desde esta mañana, hoy cuando acabe esta conferencia vamos a orar por ti, te dará el sentir que hubo en Cristo Jesús. En segundo lugar, comienza a Zofar, a atacar a Job y hablarle directamente, y comienza a enfocarse directamente a su problema y no a su dolor. Hay un proverbio chino que dice estas palabras: aún hay muchas personas que aun cuando conversan cara a cara,
sus corazones están separados entre ellos miles de kilómetros. ¿Cuán cierto es eso? Tú puedes ver a dos personas, tal vez siempre juntas, o platicar, tal vez puede ser tu propio esposo, tu propio esposo. Sin embargo, aunque están tan cerca físicamente, dentro de ellos hay un abismo que los separa inmenso. Esto se cumple en la vida de Job y sus amigos. Ahí estaban los tres amigos tratando de ayudar a Job en su dolor y tratando de compadecerse de ellos. Al mismo tiempo, los corazones de estos amigos no estaban identificados, no estaban conectados con el espíritu de Job. Estaban ellos teológicamente, intelectualmente, tratando de ver todo lo de afuera, sin penetrar a ese corazón doliente y sufrido y extender las manos misericordiosas para darle la ayuda que Job necesitaba. La información es dar a conocer por afuera. La comunicación es penetrar el corazón. ¿Escuchaste? Tú puedes llegarle a una persona y decirle, tú estás así por esto, y por esto, y por esto. Eres borracho porque no te arrepientes. Eres esto porque haces esto. Caíste en pecado porque haces esto. Tú le puedes dar a la gente toda la información que necesite. Pero él no necesita esa información. Seguro que ya la tiene. Él necesita que toques su corazón. Que le pongas ese brazo y que le digas, compadre, yo supe que anoche llegaste a las 3 de la mañana borracho. Yo supe que hiciste esto. En lugar de no saludarte en esta mañana, aquí está mi brazo, compadre. Quiero decirte que te quiero ayudar a que dejes de tomar y a que seas el padre que Dios quiere que sea con tu familia. Tu compadre, al ver la reacción de amor tuya, de compasión y de misericordia, y no de juicio ni de crítica, va a comenzar a reaccionar porque el amor derrite el témpano de hielo más grande en este mundo. No hay nada que no alcance los rayos del sol. Los rayos del sol alcanzan a derretir los témpanos más grandes y más fríos que hay, y las mismas rocas pueden fundirse con el calor del sol. Fue el amor lo que Cristo usó desde la cruz para poder derretir los corazones de sus enemigos. Fue el amor lo que conquistó el Imperio Romano después de 350 años de persecuciones. Fue el amor con el cual Cristo a ti y a mí nos salvó. Fue el amor lo que a mí me salvó. Fue el amor de ese misionero hace 20 años que vino a mi vida y con ojos de amor y brazos de amor puso sus brazos a mi alrededor y me dijo, yo sé que estás en crisis, Armando, yo sé que sufres mucho, yo sé que eres un pecador y que no hay perdón para ti de acuerdo a los hombres, pero vengo a abrazarte y a decirte, Dios te ama. Este es el mensaje que tenemos para la gente. Predicamos primero la ley y después predicamos la gracia de Dios. Antier estábamos en Cuernavaca platicando con un familiar, con una persona que está muy, muy sumida en el pecado. Y yo le decía a este familiar que me habló por teléfono, recuerda a Juan Bunyan, el que escribió la canción Sublime Gracia. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Amazing grace, how sweet thou art, to save a wretch like me. Once I was lost, and now I'm saved. Was but now I live. Los del coro me pueden esperar a la salida. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción que se tradujo Sublime Gracia? ¿Saben ustedes quién escribió? Un muchacho que cuando era niño, su madre le enseñó la Biblia. A los 6 años su madre se muere. Su padre era un capitán de un barco borracho, parrandero y jugador, y se lleva al niño de 6 años a vivir al barco con él. Durante 25 años Bunyan está en el barco con borrachos, con marineros, se convierte en tratante de esclavos, comienza a abusar de las mujeres, nadie le podía quitar la botella, y un día en el barco, que hay un naufragio en medio del mar, y entonces lo arrojan a él a la borda porque el capitán ya no lo aguantaba, y en eso un marinero le avienta un gancho que le engancha el brazo y lo pierde para siempre, y lo arrastran, y al subirse al barco que estaba naufragando, él queda como el único sobreviviente en el mar. Ahí en el mar Bunyan, cuando ya no había esperanza, cuando no había nada, levanta los ojos y le dice, Señor, sublime gracia, salva a este pecador que no merece ser salvado. Por tu gracia, sálvame, Señor. Y Juan Bunyan escribe, cuando es rescatado, la famosa canción que acabo de deletrear y tararear, que es la más grande y la más clásica del cristianismo, Sublime Gracia, en inglés, Amazing Grace.
Esta es la gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos perdona cuando no merecemos ser perdonados. Esa es la gracia. ¿La conoces tú? Cada vez que volteamos alrededor, los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, le decimos, Padre, si no fuera por ti, si no hubiera sido porque tuviste misericordia de mí, si no hubiera sido por tu compasión y por tu amor, ¿dónde nos encontraríamos muchos de nosotros? En el pecado, en las tinieblas, confundidos, desorientados, peor que muchas personas que conocemos en nuestra propia familia. El mensaje que le quería yo dar a este familiar por teléfono era el siguiente: no pierdas la esperanza con tu hija, porque tu hija va a ser salva si tú sigues orando por ella. Pero es que la situación tan desesperada, y entonces le comencé a contar el testimonio de Bunyan, de que también sus padres no habían perdido ya la esperanza, y aunque su papá era borracho, dijo, mi hijo nunca va a ser salvado. Fue alcanzado por la gracia de Dios, y Dios a nuestros hijos muchas veces los arrincona, los lleva a la pobreza, les quita todo, los lleva al hospital o hasta la cárcel si es posible, con tal que conozcan su gracia. Y lo va a hacer con tu hijo y con tu hijo y con tu hijo, y lo ha hecho con mis propios hijos también. Hace 15 días me habla mi hija Andrea, que se encuentra en el sur de la República, escapándose de su esposo, que le tocó un malvado muchacho, por el cual también oramos para quitarle a su hijo. Y me habla y me dice, por fin me acabo de convertir a Cristo, papá. ¿Cómo te convertiste, Andreita? Le contesto. ¿Y saben ustedes con quién se convirtió? Con María del Sol y con el grupo Torre Fuerte en Cancún, cuando fueron a un concierto hace 2 semanas. Miren nada más con quiénes nuestros hijos se van a convertir. No se convierten con su papá, que es predicador, no se convierten con Billy Graham, no se convierten con el más grande hombre de Dios, van y se convierten en un concierto donde Yuri y María del Sol las tocan y las alcanzan, se identifican con ellas y vienen a Cristo llorando y me dice, ahora sí tengo a Cristo, papá, y quiero vivir para Él, y dile a la familia que ahora sí quiero servir a Dios con todo mi corazón. ¡Esa es la gracia de Dios! Solo Dios sabe cuánto hemos llorado por ella. Sus hermanos junto conmigo. Pero a cada uno de mis hijos los he visto uno y el otro, y a todos nos alcanza la gracia de Dios. Porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero nosotros debemos seguir insistiendo. Y podemos ya predicar un mensaje. Yo siempre le digo a Dios, Padre, que lo que salga de mis palabras sean cosas que he vivido. No quiero predicar al intelecto, quiero predicarles a sus corazones y hablarles lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido, lo que he atravesado para poder ser un testigo verdadero de la gracia de Dios. Zofar continúa agrediendo a Job y le dice en el versículo 5 en adelante: ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Estas palabras van dirigidas a todos los ateos, no a Job, a los ateos. ¿Saben ustedes que un profesor en la universidad en Cuernavaca, Morelos, un profesor de la Facultad de Psicología, les dijo a los estudiantes hace 2 semanas que si ellos, al recibirse de psicólogos, no firmaban un documento donde negaban que Dios existía, no los pasaba? Vean ustedes al grado a donde ha llegado la intelectualidad. Cuando me lo comunicaron las mamás de 2 estudiantes el jueves pasado en Cuernavaca en el estudio, les dije, esto es increíble, es anticonstitucional, es antiético, es antimoral, es ante todo. La educación es laica en México, y los muchachos amedrentados, y el profesor les dijo, digan lo que digan, no los paso, porque Dios no existe, y tengo pruebas de que Dios no existe. Fíjense nada más a dónde ha llegado la estupidez intelectual humana. Si tú oyeras y Dios hablara contigo, querido maestro que me escuchas en Cuernavaca, y Él te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que tu locura, conocerías que tu raciocinio y las tonterías que salen de tu boca, ya tuviera Dios desde hace mucho castigado por ellas. Si tan solo pudieran esas personas darse cuenta cuando dicen, tengo pruebas
que Dios no existe, que profesando ser sabios se hacen y se convierten en necios. A ese maestro solamente hay algo que decirle: usted les roba a los estudiantes la única esperanza que tienen para vivir, Dios. Usted les quita a ellos las verdades absolutas. Usted les secuestra de su corazón, les arranca de su corazón la semilla preciosa de la fe en Jesucristo. Muy bien, ¿qué cosa les va usted a dar a cambio? ¿Qué les ofrece usted a cambio? ¿Ateísmo? ¿Vaciedad? ¿Incoherencia? ¿Confusión? ¿Falta de esperanza? ¿La amargura y el rencor que este hombre tiene porque se le nota en sus propios ojos y en sus propias palabras? ¿Eso es lo que usted quiere transmitirles a estos estudiantes? Gracias a Dios que les pude dar a estas señoras que llegaron el cassette que grabamos y con el cual acabamos hace 8 días, el martes, La ciencia y la Biblia, la vida y el testimonio de científicos cristianos. Le dije: señora, dígale a los estudiantes que se junten ahí junto con todos los demás y que le pongan este cassette al maestro y que le digan: pues también Luis Pasteur fue un tonto, e Isaac Newton fue un tonto, y también Blaise Pascal fue un tarado mental, y también William Harvey y Samuel Morse y los más grandes hombres de ciencia fueron tarados, porque de acuerdo a su maestro, ser cristiano es sinónimo de ser tarado. Y a ver qué le dice el maestro después de que oigan este cassette, no me han dicho todavía. Pero vean ustedes la ignorancia, están robándole las mentes a nuestros hijos. En las universidades, en las secundarias, en las preparatorias, a esas señoras les dije también: vamos a hacer guerra contra ese maestro. Primero vamos a hincarnos y a orar por su salvación. 2, vamos a hacer una carta y un desplegado en el periódico, mandarlo al director de la facultad con copia al gobernador, porque la hermana de ese muchacho, su hermano, es piloto, resulta que es piloto del gobernador de Morelos, del general Carrillo Lea, su hermano es el piloto de él. Vamos a mandar una carta y que se la haga llegar al gobernador, y vamos a protestar, y júntense 10 padres de familia y digan: si este maestro no sale de esta escuela, sacamos a nuestros estudiantes y protestamos ante la Secretaría de Educación Pública. Ninguna escuela tiene el derecho de forzar a ningún muchacho a creer lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque es la libertad de expresión que nuestra Constitución nos ha heredado y nos ha aportado como ciudadanos que amamos a nuestra patria. Tenemos que hacer guerra, tenemos que defender a nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos. No te quedes impávido. A mi hijo tiene un maestro ateo, ve y hazle guerra al maestro ateo a la universidad. A mi hija la amenazaron que no sé qué, porque la evolución. Ve con tu hija, júntense estudiantes, hagan desplegados, entréguenles cassettes, entréguenles Biblias. Vamos a contrarrestar las tinieblas. Penetrando el reino de las tinieblas. No más cantas, hazlo en la acción también. Y ya con el maestro y dile: estás cayendo. En el versículo 7 y 8 hay una pregunta tremenda que es la misma con diferentes palabras. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Vamos a ponernos aquí en paz ahorita con los ateos y con los intelectuales. Y tienes aquí en un debate a un ateo enfrente de ti y tú le preguntas: si existiera la posibilidad, señor ateo, de que Dios existiera, ¿podría usted descubrir sus secretos? La respuesta lógica y honesta sería no. Le haría la segunda pregunta: ¿usted cree que usted puede llegar a la perfección de Dios? O sea, conocerlo todo y cubrir todo el campo intelectual de los cuestionamientos filosóficos, morales y éticos, etcétera, etcétera. La respuesta es no. ¿Por qué las respuestas son 2? El versículo 8 nos lo dice. Porque los secretos de Dios y la perfección de Dios es más alta que los cielos. Y hay un problema tremendo: no hemos llegado ni a la luna. Están discutiendo que si hay vida o no hay vida en Marte. No ha habido un boletín científico en el que el pedazo de meteorito que encontraron tenga vida. Dice que es un meteoro que fue contaminado con musgo de hace miles de años en la Tierra y que no hay ese tipo de vida en Marte, etcétera, etcétera. No hemos llegado a Marte, menos a Júpiter, a Plutón, menos a las galaxias que rodean nuestro universo. Y además, la sabiduría de Dios es más profunda que el Seol. Nadie
ha llegado. Ya dejemos la luna, nadie ha llegado al centro de la Tierra. Nadie en el siglo XX de la tecnología y de la investigación científica. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta para nosotros? Si los pensamientos de Dios son lejísimos de nosotros y es tan profundo que no se puede conocer, ¿cómo puede un hombre imperfecto como tú y yo? Y es tan profundo que no se puede conocer, ¿cómo puede un hombre imperfecto como tú y yo, limitado en el conocimiento intelectual y científico, y físicamente para agarrar una nave y buscar a Dios hasta el tercer cielo, cómo podemos nosotros, dadas estas limitaciones, conocer a Dios? La respuesta es la siguiente: nunca el hombre jamás hubiera podido, de los jamases, aunque nos dieran 3,000 años más de vida, alcanzar y conocer a Dios. Entonces Dios tuvo que bajar. Él bajó de allá arriba, aquí a nuestro pobre planeta. Él tuvo que bajar porque nosotros no lo hubiéramos alcanzado. Él baja y se mete dentro de un cuerpo humano en la persona de Jesús y comienza a caminar en nuestra tierra por 3 años y medio. Y las palabras de Cristo, dice Cristo, lo que les he hablado, el Padre me lo dio. La voluntad de Cristo era la voluntad del que le envió. Lo que los hombres veían era el reflejo del Padre en el cielo. Lo que los hombres aprendieron era a través del Padre que está en la persona de Cristo. Veían a Cristo y veían al Padre. Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia, maestros ateos, es el único libro que nos da esta respuesta. El hombre es tan tonto, tan soberbio, tan cerrado, que todavía anda diciendo que de una chispa voló en el aire y llegó a Marte. Ayer compré la revista Time y dice, pues tal vez un científico dijo que una semillita voló de una explosión y fue a caer a Marte y de ahí salió la vida. Sí, señor científico, pero acuérdese que todas las semillas tienen un código genético hereditario, tienen el DNA, y si cayó una semilla de uva, nacieron uvas, pero no hay palos de uvas en Marte, hay humanos en la Tierra. Entonces tuvo que haber volado un esperma de chango, un esperma de jirafa, una semilla de uvas, una semilla de chabacanos, una de piñas, otra de melones, otra de manzanas. Tuvo que haber habido miles de semillas y miles de espermas para que produjeran una variedad increíble que hay aquí en el planeta Tierra. Ahí en Marte no hay una sola variedad. Y la pregunta que se hace en la revista Time es la siguiente. Bueno, yo hasta me quería dar un ataque de risa en la noche cuando lo leí. Si es así de las semillas, acaba el científico, a chirrión. ¿Y quién hizo las semillas? Es increíble a dónde ha llegado la ciencia atea e intelectual, la soberbia, a dónde ha llegado. Se hacen preguntas que ellos mismos no pueden contestar. Aunque hubiera la posibilidad que una semilla hubiera volado a Marte, ¿quién programó el código genético para que la semilla naciera? Y además, si así fuera, Marte necesitaría no solamente agua, necesitaría oxígeno, necesitaría las condiciones climatológicas para que la semilla naciera, y necesitaría otro tipo de vida para que pudiera subsistir. Y además, ¿para qué nace un árbol de manzanas en Marte si no hay gente que se las coma? Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Y el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu de Dios, nos dice el versículo 20 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? Pregunta Dios. O sea, a ver, encuéntreme un sabio y tráiganlo para acá. ¿Dónde está el escriba? O sea, ¿dónde están los escritores? Esos que se hacen famosos en Sanborns y en las librerías del Cristal y en las librerías Porrúa con una sarta de mentiras y ficciones y Carlos Darwin y Friedrich Nietzsche. A ver, traigan acá los escritores. 3. ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, ¿dónde están esas personas que todo en las universidades lo discuten y lo alegan? Que venimos del chango, dile a tu pastor que no es verdad, dile esto. A ver, ¿dónde están esos que les encanta discutir? A ver, vengan para acá. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Vean ustedes que ni los sabios, ni los escritores, ni los que alegan,
se han puesto de acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque están todos confundidos. Existen 1000 versiones, existen diferentes suposiciones, pero no hay nada firme, concreto, científico. Todo es teoría, todo es hipótesis, todo es especulación, todo es filosófico. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, aquí está lo que dice Job. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, o sea, los religiosos, piden milagros, señales, y los griegos, o sea, los intelectuales, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los religiosos o los judíos, tropezadero, y para los intelectuales, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La respuesta de la Biblia al mundo religioso que busca milagros, 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 y al mundo intelectual que busca intelecto, conocimiento, ciencia, etcétera, etcétera, hay una sola respuesta que Dios les da: Jesucristo. Y en Jesucristo, en ese hombre que bajó del cielo, están encerrados, Colosenses 2:3, todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Nadie conocerá a Dios sin la Biblia. Nadie será sabio sin la Biblia. Nadie podrá comprender de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos sin la Biblia. Porque Cristo es la Biblia encarnada, la palabra encarnada, el Logos de Dios, el principio y el fin, el espíritu de esta profecía es Jesús. Y Jesús dijo en Mateo 11:23 en adelante: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Y de la misma forma, nadie va al Padre sino por el Hijo, porque el Hijo bajó a revelar al Padre y a llevarnos al Padre. Él es el puente que el Dios del cielo tendió entre el cielo y la tierra, Jesucristo. Y en el capítulo 2 de Corintios, ahí mismo, versículo 10, se nos revela el secreto de cómo puede una persona conocer los secretos y la sabiduría de Dios. Pero Dios no las reveló. ¿Cómo podemos conocer a Dios, los secretos de Dios, del universo y de nosotros mismos? La respuesta es a través de la revelación. A través de la revelación, no de los demonios, no de las reuniones de los médiums espiritistas, no poniéndome con el gurú Maharaji ahí en Chapultepec meditando y esperando que mi ser se concentre con el universo y ser engañado por voces de espíritus engañadores a mi alrededor. No, la Biblia dice que eso es mentira. Por ignorancia los hombres tratan de concentrarse, meditar y buscar la fuente de la sabiduría, la dianética, el control mental, la parapsicología, los fenómenos paranormales, los ovnis, contacto con los extraterrestres. Busca el hombre salir de esta tierra, hacer contacto allá afuera con los extraterrestres, y no hay, dice la Biblia, tienes que recibir al Espíritu de Dios. Porque dice aquí el versículo 10, la revelación es por el Espíritu. La revelación es por el Espíritu. Si tú no tienes al Espíritu Santo, memorízate la enciclopedia británica, memorízate la enciclopedia francesa, lee todos los libros, vete a los Himalayas, vete con los gurús, vete con los Hare Krishna, haz lo que quieras. La sabiduría solamente la puede traer a tu mente y a tu espíritu, un espíritu que está rodando la tierra y que tú no le puedes recibir porque no le ves ni le conoces. Un espíritu que es el único espíritu que es santo, el único espíritu que es el verdadero, el único espíritu que puede entrar a tu espíritu y comunicarte y enseñarte y abrirte el entendimiento para las cosas de Dios. Ese se llama Ruach el-Kadesh, el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que entra a nuestra vida y nos las revela. Y dice el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, aún, ¿qué cosa?
¿Quién es el único que conoce los secretos de Dios? ¿Quién es el único que conoce la perfección de Dios? ¿Quién es el único que conoce los misterios de Dios? Su Espíritu. Nada más hay uno. El Espíritu Santo es uno. Y hay miles de millones de otros espíritus falsos, engañadores, mentirosos, que quieren usurpar y engañar a los seres humanos aquí abajo en la tierra para hacerles creer que hay otras puertas. La Biblia dice, no es cierto, solo hay un espíritu, y ese espíritu es el que conoce lo profundo de Dios. Y dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, ¿qué espíritu? Aquí se contraponen dos espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo es el espíritu de soberbia, es el espíritu de locura, es el espíritu de falsa intelectualidad, es el espíritu de engaño, es el espíritu de autodestrucción, es el espíritu de Satanás. Y el espíritu que recibimos nosotros no es el de Satanás. Cuando entra e invade el Espíritu Santo mi vida, sale el espíritu de Satanás de mi vida, entra el Espíritu Santo y ahora las tinieblas van saliendo en la medida en que la luz vaya entrando a mi mente a través de la renovación por medio de la palabra de Dios. Sale el mal y comienzo a entender que me habían engañado, que Roma me engañó con la religión, que mis padres se equivocaron con la educación que me dieron, que mis maestros estaban equivocados, que el mundo no es solamente hacer plata, que el mundo no solamente es el sexo, que el mundo no solamente es el placer. Ahora mi mente comienza a entender por qué, porque ya tengo el Espíritu. Mientras no nazcas de nuevo, amigo que me escuchas, mientras no te conviertas, mientras no haya una nueva criatura dentro de ti, no puedes cambiar tu vida ni vas a conocer los secretos de Dios jamás. Y dice el versículo 14 que el hombre natural es el hombre que no tiene al Espíritu Santo. Muchos de ustedes en esta mañana, tal vez eres católico, bautizado, remojado y purgado. Tu papá es el obispo, tiene la foto del Papa en tu casa. La Biblia dice que no somos nacidos por medio de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:2. Así que nada de estas cosas te dan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lo da el arrepentimiento, el quebrantamiento de tu vida delante de Dios, el reconocer que no sabes nada como lo deberías de saber, y la fe en la muerte y en la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el Espíritu de Dios entra a tu vida, porque mientras no lo tengas, dice el versículo 14, tú no vas a percibir, no vas a entender, y por eso dices en la Biblia, esto es una locura. A ver, ¿y por qué Daniel hizo esto? ¿Y por qué David cometió adulterio? ¿Y por qué Job se emborrachó? ¿Y por qué Abraham le dijo mentiras a su esposa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios cruel? Es pura sangre. Esto no lo pudo haber hecho los hombres. Todas estas opiniones, ¿de quién vienen? De hombres naturales que no perciben, no entienden, no pueden penetrar con su intelecto y su raciocinio a las cosas de Dios. Lo dice 1 Corintios 2:14, porque para ellos son locura. ¿Por qué son locura? Porque no las pueden, ¿qué cosa? Entender. El mecanismo de su computadora no puede llegar a los Pentiums, ni a los megabytes, ni tampoco a la revelación, porque su computadora es como un ostión. Cerebros de hormiga. Si yo tengo un foco, y dice el foco 60 watts, y le meto corriente de 100, ¿qué le pasa al foco? ¿Por qué? Porque fue diseñado para 60 watts. Por eso no te entra. Por eso no puedes percibir, porque nuestros cerebros son de ostión, limitados, finitos. Necesitan cambiarte los watts. Necesitas una lámpara en lugar del cerebro de ostión y de hormiga con el cual nacimos.
Necesitas el voltaje de Dios, te funde totalmente los alambres dentro de tu cerebro. Y por más que quieras, ¿sabes una cosa? Todos los hombres que han querido tratar de penetrar a Dios y los voy a conocer a Dios y comienzan a amargarse aquí abajo contra Dios, se vuelven locos. Friedrich Nietzsche se volvió loco, llegó a la insanidad mental, pero antes de que Nietzsche dijera Dios está muerto, Friedrich Nietzsche, el ídolo de Adolfo Hitler, el que postuló las bases del nazismo, se volvió primero, antes de volverse loco, se volvió homosexual. ¿Escucharon? Primero se vuelve homosexual y después se vuelve loco. Lo internan en el manicomio. Sigmund Freud, el doctor vienés que postuló la teoría del psicoanálisis, estaba más loco que un chivo. Dice una de sus hijas y sus biógrafos que se levantaba gritando en la noche como Hitler, veía visiones, sudaba, era una persona neurótica. Jean-Paul Sartre, el más grande filósofo de este siglo, padre del existencialismo, murió en la desesperación, como sus libros lo escriben y transcribe sus pensamientos. ¿Por qué? Porque todos estos hombres, nosotros los podemos comprender, quisieron penetrar en los secretos de Dios, quisieron entender por qué hay mal, por qué hay esto, por qué hay injusticias, por qué nacen niños malos, por qué hay guerras. Con su mente, la mente no nos puede dar respuestas, no las da Dios. Y para que Dios me la dé, necesito venir como un niño, Padre Santo, soy un bebé, soy un tonto, soy un tarado, soy un soberbio, quítame todo esto y dame tus pensamientos. Creo que tu Hijo murió en la cruz por mis pecados, le recibo como mi Señor y Salvador, y al nacer de nuevo y entrar Jesucristo en tu vida, comienzas a comprender los caminos y los juicios de Dios, que dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a el primero para que le fuese recompensado? Otra vez el apóstol Pablo prorrumpe en exclamación como un intelectual humilde. Oh profundidad de los caminos de Dios, porque son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Amados santos de Dios, ojalá que en esta mañana tú puedas comprender que el hecho de que Dios nos haya revelado en su beneplácito de su voluntad, los misterios de su voluntad, no te ensoberbezcas. Ojalá que como cristiano que en esta mañana has conocido, que tú puedes traspasar como Daniel, que dice la Biblia en el capítulo 1 de Daniel, le dio inteligencia, le dio sabiduría, lo hizo más sabio que los astrólogos, que los brujos y que todos. ¿Por qué? Porque en él moraba el Espíritu de Dios, un espíritu superior. Si tú te pones a pensar en esta mañana que tú y yo tenemos un espíritu, y el espíritu que tengo dentro de mí es superior a cualquier doctor en psicología, es superior al espíritu del premio Nobel, es superior al profesor de matemáticas y física nuclear de la universidad, es superior a cualquier científico que ha existido, porque el espíritu que tengo dentro de mí quiere desarrollar mi intelecto, quiere como un globo expandirme la mente y estirármela poco a poco para que no se rompa en la medida en la que yo me purifico. La capacidad, la intelectualidad, el conocimiento y la sabiduría a la que un cristiano puede llegar es insospechable, porque cosas que ojos no han visto, ni han subido al corazón, ni han entrado por los oídos humanos, son las que Dios tiene
para los que le aman. Pero tú sigues leyendo el Calimán. Sigues viendo con todo el alma. Sigues viendo a Chabelo. No tienes tiempo para leer, no tienes tiempo para Dios. Pasas de cada día 8 horas dormido, más agrégale 3 horas de televisión, 2 con el esto y el ovaciones, Calimán otra media hora, otra telenovela, etcétera, etcétera, y tienes tal vez 1 o 2 horas diarias para renovar tu mente y conocer a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes leen libros, pero un cristiano, aparte de la Biblia, debería leer 1 o 2 libros al mes. Pablo le dijo a Timoteo, mientras voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura. Leer, leer, leer y leer. Que no me gusta leer, aprende. Que me da flojera, Dios te quitará y lo podrás en Él, que te fortalecerá. Tenemos una vida, porque cuando muramos, vamos al cajón, lo que aprendí de química, aquí se queda. Lo que aprendí de filosofía, aquí se queda. Lo que aprendí de matemáticas, aquí se queda. Lo que aprendí de computación, aquí se queda. Todo el conocimiento humano me sirvió aquí en la tierra. Pero cuando vaya yo arriba, voy a entrar a la escuela y voy a pasar a primero, a segundo o a tercero, de acuerdo al conocimiento que recibí de Dios aquí abajo en la tierra. El conocimiento de la Biblia me va a servir eternamente. El conocimiento de aquí abajo es temporal. Por eso la Biblia dice, esta es la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Rediman el tiempo, porque los días son malos. Señor, inclina tu rostro y digámosle todos al unísono. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Porque lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber, y lo que tú nos das a conocer es en parte. En parte conocemos, en parte profetizamos, en parte adoramos. Mas cuando tú vengas, Señor, despertaremos a tus semejantes. El amor nunca deja de ser. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Bendito Dios del universo, Padre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, a ti, Señor, a ti en esta mañana te damos la gloria, porque tuyos son el poder y la sabiduría, y tú la das a quien tú quieres. Tú pones los reyes y tú los quitas. Tú eres Dios que gobierna soberanamente y legislas el universo de acuerdo a tu voluntad. Nosotros somos criaturas, ovejas de tu prado,
comprados por la sangre de Jesucristo, para conocerte y llevar el mensaje a todo el mundo que Jesús es el Señor, verdaderamente el Hijo de Dios. En esta mañana, tú llamas al arrepentimiento a tu pueblo para que se ocupen en la lectura, se ocupen en renovar sus mentes, se ocupen en conocerte, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos y a Jesús tu Hijo. Y a la gente en esta mañana que no te conoce, tú les dices a través de tu siervo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse muchos de ustedes, intelectuales falsos, espíritus de soberbia, espíritus de falsa filosofía. No saben lo que saben como lo deberían de saber. Vengan a Cristo en esta mañana. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el Señor. Ahí desde tu lugar en esta mañana, amigo y amigo que nos visitas, maestros de escuela, profesores de universidad, abogados, licenciados, profesionistas, vengan a la cruz. Humíllense, reconozcan que Jesucristo es el Señor y arrepiéntanse de sus pecados. Ahí desde tu lugar, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados y de mi soberbia intelectual. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador, porque creo que Jesucristo pagó con su sangre por mí en la cruz. Te recibo, Señor Jesús, como Dios y Salvador, y te pido que cambies mi manera de pensar. Cambia las actitudes de mi corazón y hazme humilde y sencillo como un niño para poder entrar al reino de tu Padre.